propósito de la tentación de Jesús. Amén. Y toda tentación tiene un propósito. Toda tentación tiene un propósito. Vamos a empezar. ¿Están listos? Dice así, 4:1 y vamos a leer hasta el 3. Cuatro, 1, 2 y 3 y 4 para empezar, la primera parte. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomen asiento. Yo estoy preparando el mensaje de la resurrección, pero para predicarles la resurrección, primero tengo que predicarles esta parte para que lo puedan entender, ¿verdad? Pongan mucha atención para que podamos terminar el mes con una bendición. Satanás tenía un propósito, ¿verdad? Era quitarle a Jesucristo la responsabilidad. ¿Ves? Sabemos que antes de Jesús comenzar su ministerio, ¿verdad? Ustedes ven después de la tentación aquí, el 4, en el verso, él termina en el verso 10, y en el verso 11 de Mateo, Jesús comienza su ministerio, para que usted vaya entendiendo. Entonces sabemos que sí había un propósito de Satanás al tentar a Jesucristo. Amén. Igual como a usted, ¿verdad? A cada uno de nosotros el diablo nos tienta. Y esto tiene un propósito, ¿verdad? Esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Quitarle a usted la bendición de la salud, primero. Quitarle el beneficio económico. Quitarle el beneficio espiritual. Quitarle la salvación y quitarle todo. ¿Verdad? Ese es el propósito de Satanás al tentarlo. Entonces, aquí dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ves? Para ser tentado por el diablo. Amén. ¿Ves? Entonces, ¿cuál era? Vea lo que dice el verso 2. Ponga buena atención a lo que dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. ¿Ves? El profeta dice que Jesús en esta tentación era un hombre normal como cualquiera de nosotros. ¿Ves? En el mensaje de la resurrección, en los primeros párrafos del mensaje de la resurrección, él dice que era un hombre como nosotros normal. Amén. Tuvo hambre. Porque él había ayunado 40 días y 40 noches. Después de haber ayunado, amén, él ya había terminado el ayuno. Tuvo hambre. Entonces, vea usted esto y analice este punto tan delicado.
Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Fue llevado usted a Santa Cruz para ser tentado. Fue llevado usted a la playa para ser tentado. Fue llevado usted al súper para ser tentado. Fue a algún lado para ser tentado por el diablo. Amén. ¿Escuchó eso? Entonces usted fue llevado para ser tentado. Jesús sabía que el diablo sabía que a Jesucristo no le podía hablar de bailes, no le podía hablar de fiesta de toro, no le podía hablar de vicios, no le podía hablar de nada de estas cosas. Amén. Porque Jesucristo no vino bajo el nacimiento natural de nosotros. Amén. ¿Entendió esa parte? Entonces, Satanás no le iba a hablar de estas cosas. No le iba a hablar de mujeres, no le iba a hablar de hombres, no le iba a hablar de fútbol, no le iba a hablar de nada de estas cosas. Porque Jesucristo vino por obra del Espíritu Santo, o sea, por la palabra de Dios que había anunciado por boca de los profetas. ¿Entendieron esa parte? Entonces, por eso Satanás no le podía hablar estas cosas a Jesucristo. Pero a nosotros sí. Amén. A nosotros Satanás sí nos puede hablar por esta vía. Porque nosotros, dice Primera de Corintios, mire lo que dice Primera de Corintios, aquí, capítulo 15, verso 21 al 22. 15, 24. Vamos a leerlo un poquito para que entienda ahí usted un poco. Mire lo que Primero de Corintios 15, 24. Mire lo que dice aquí. Dice, luego el fin. No es aquí. No es aquí. Dejémoslo ahí porque lo voy a interrumpir mejor. No apunté la escritura. Pero dice, en esa escritura dice que por Adán nosotros fuimos castigados. Amén. Que por Adán fuimos castigados. ¿Escuchó eso? Eso dice, que por el pecado de Adán fuimos castigados. Entonces, Jesús es cierto que era un hombre, pero Satanás no le podía hablar por esa vía, sino por la vía y la necesidad que Jesús tenía. ¿Escuchó eso? Amén. ¿A cuántos de ustedes, jóvenes, mujeres de Dios, haga un análisis en este momento, escúcheme? ¿A cuántas de ustedes, por alguna necesidad que han tenido, ha llegado el tentador a tentarla? Por alguna necesidad. Nosotros como hombres espirituales, por alguna razón, si hace un análisis de vida, amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo inevitable. Eso es lo inevitable. Por eso siempre he dicho, aquí no estamos para señalar a nadie, sino para ayudarnos unos a otros. Y vea usted lo que usted ha podido ver y lo que ha podido sentir. ¿Cuántas veces hemos tenido una necesidad? No sé cuál. Haga análisis cuántas veces ha tenido necesidad, cuántas veces el diablo ha llegado a tentarlo sobre esa necesidad. Amén. Y ahí es donde el creyente tiene que tener muchísimo cuidado. Y como dice el profeta, crucificar la carne con las pasiones que hay en la carne.
Amén. Ayer que estaba yo con este mensaje estudiándolo, digo yo, Señor, permítame decir una palabra que pueda ayudarnos. No desviarnos ni echarnos sacarnos más bien a lo malo, sino de lo malo a lo bueno. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? Lo veremos seguro en la segunda parte el otro domingo. Era quitarle a Jesucristo su ministerio. Amén. En el verso, entonces dice, si eres hijo de Dios, amén, ¿ves? Si eres. Aquí automáticamente Satanás le quiso poner a Jesucristo una duda en su mente. Fue a la mente de Satanás, Satanás fue a la mente de Jesucristo. ¿Escuchó eso? Si eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque, ¿cuál era la necesidad de Jesucristo en ese momento? A ver, tenía hambre porque había ayunado. Y además de haber ayunado, el Espíritu lo había llevado al desierto para ser tentado. Amén. Hay una escritura muy importante, amén, que quiero que la leamos. Y está en el libro de Juan, capítulo 5 y verso 19, pero regresemos a Mateo, nada más para que usted vaya entendiendo a dónde vamos a llegar. Juan 5, 19 dice la palabra del Señor así. Amén. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice así. ¿Lo tienen todos? Vea lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. ¿Qué dice? Que Él no podía hacer nada. ¿Ven ustedes? Si primero no veía al Padre hacerlo, o si el Padre no se lo mostraba. No estoy metiendo una doctrina de 2 ni de 3. Es lo que la Biblia está diciendo. Nosotros sabemos que Jesucristo y el Padre eran uno. Amén. Entonces, el profeta dice, Él era un hombre. Él era un profeta. Amén. Él era un profeta. ¿Cuántos saben que Jesucristo era el profeta mayor? Profeta como yo levantará el Señor, dijo Moisés. ¿Ves? Yo por eso es que no creo en sueños y en visiones. Y cuando yo respeto los sueños y las visiones de los hermanos, aquí y en el mundo, pero yo nunca puedo creer en eso. El profeta dijo en el mensaje del jubileo, dijo que esa era una vía secundaria. Y que los sueños y las visiones habían quedado para la dispensación profética únicamente. ¿Sabe por qué no creo en sueños yo? Porque Daniel tuvo que ir para discernir los sueños del rey. Amén. Entonces, dice el profeta que Jesucristo, por medio de las visiones, amén, y los sueños, bueno, vamos a dejarlo en visiones, porque el sueño es sueño y la visión es visión. Vamos a dejarlo por medio de la visión. El profeta dice que por medio de visiones, cuando a Jesús le venía algo a él para hacer, o los que estaban ahí con él le hacían preguntas y lo obligaban a hacer algo, él primero esperaba que el Padre le mostrara aquello. Amén. Esa era la señal. No puedo hacer nada si el Padre no me dice que lo haga. Amén.
¿Escuchó eso? ¡Qué gran obediencia! ¿Ves? No puedo hacer nada. Yo creo que dice la Biblia que nuestras vidas fueron puestas en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y que nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. Entonces yo creo que si nuestra vida está escondida en Cristo es porque Él a nosotros nos guía. Amén. Nos guía. ¿Ve usted? Entonces yo pienso que cada uno de nosotros, cuando estamos frente a la tentación o frente al propósito, no solo una tentación, frente a un negocio, frente a un cambio de casa, la celebración de un cumpleaños, la construcción de un templo, lo que sea, deberíamos de esperar esa voluntad de Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y si de Cristo venimos, dice Jesucristo que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, nada más. ¿Ve usted? Entonces yo creo que la iglesia debería de tener este cuidado y este respeto por su Padre Celestial, o por nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo. No hacer nada si no es por la voluntad del Señor. Pero es que hoy en día, por eso el creyente no es bendecido, por eso el creyente no es sanado, por eso el creyente, el enemigo lo jala para acá, lo jala para allá, lo hace tropezar, lo hace caer, y es porque el hombre no está esperando la voluntad de Dios. Actúa conforme a lo que he venido predicando siempre, a ese dominio carnal, a esa satisfacción carnal, a esa solidaridad carnal. Pues ¿qué voy a hacer si en esta condición estoy? No. Vea lo que dijo Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo se quedó esperando. Si mi Padre me dice que las convierta en pan, yo las convierto y me las como. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves? Pero como no le dijo que las convirtiera en pan, o le dijo, ¿verdad que no? No le dijo. Entonces Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora usted me dice, ¿de dónde Jesús sacó esa escritura? Amén. ¿Alguno de ustedes sabe en qué libro de la Biblia dijo un profeta esta misma palabra? En los Salmos está escrito que no solo de pan viviría el hombre. Amén. En los Salmos está escrito que no solo de pan viviría el hombre. ¿Ves? Ahí está la diferencia. ¿Cuántos creen eso? Yo siempre digo cuando hay conflictos en los trabajos, cuando hay inconformidades, si a mí el patrón se me revela, también me le revelo. ¿Y qué? ¿Sabe por qué? Porque siempre he creído que yo no dependo de los hombres, sino dependo de Dios. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre. Y el hombre pierde la espiritualidad por este problema. Amén. Mire lo que el diablo le quiso poner a Jesús en la mente. Si eres hijo de Dios. Eso es lo que el diablo hace. Llega a su mente y le dice, te vas a morir de hambre, te vas a enfermar, te va a pasar esto, te va a pasar aquí, te va a pasar allá. Amén. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, siempre quiero tener un trabajo que me deje trabajar en tu obra. Y así ha sido. Y cuando me tuve que comer las uñas, porque sí, ahí está mi familia que diga, en tiempos pasados, me tuve que comer las uñas para no perderme un domingo de predicar el Evangelio.
Y lo seguía haciendo hasta que vino la restauración de esa fe y el cumplimiento de esa fe. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué nos tiene que faltar nada? A menos que no tengamos un propósito carnal diferente a lo que está establecido. Ahí ya son otra cosa. Si hay un propósito carnal, pues entonces sí está bien. Siga haciendo eso y ya está ahí. Pero si no hay ningún propósito carnal en nosotros, si no hay ningún espíritu que nos esté jalando a ciertas cosas, entonces ¿por qué vamos a permitir que Satanás venga a nuestra mente y nos diga esas cosas? ¿Qué es lo que Satanás quería? Meterle incredulidad al Señor, hombre. Porque Jesús podía haber dicho, bueno, ya al rato no soy hijo de Dios, ya voy a convertir estas piedras. ¿Por qué él lo podía hacer? Porque Juan lo había dicho. Juan había dicho, amén. Juan dijo que él podía hacer y levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. ¿Ves? Gloria al nombre del Señor. Si podía ser un ser humano de una piedra, o si podía levantarle hijos a Abraham de las piedras, ¿por qué no podía hacer un pan de una piedra? Si él tenía el poder. Pero Jesucristo sabía que Dios no le iba a permitir eso. Amén. Porque no se lo mostró en la visión. Porque no se lo mostró, porque Dios no le habló y le dijo, hazlo. Pero Dios no quería cumplirle el propósito a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Los noto fríos. Amén. Y así es con nuestra vida. Dios no quiere que nosotros le cumplamos el propósito a Satanás. Ni nosotros deberíamos cumplir el propósito a él. Amén. No solo de pan vivir el hombre, hablando de la comida. Ahí es una cosa. Hablando de la comida y de estas cosas. Amén. Nosotros debemos de orar y ser emprendedores. Orar al Señor, Señor, quiero emprender algo para que yo pueda comer. Hay hermanos que han sido bendecidos. Algo con que yo pueda comer y no me tenga que preocupar ni dejarte por la comida, ni dejarte por el dinero, ni dejarte por tales cosas. Amén. ¿Ves? Yo creo que aquí hemos sido bendecidos nosotros, porque aquí todos tenemos un trabajito y el que no tiene, pues ore a Dios para que le salga. Amén. Entonces aquí se termina esta parte cuando él le dijo, ¿verdad? Y quiso, pero esto no termina ahí. Esto era apenas el comienzo de la tentación. Empezó por el lado del hambre. Ahora vea lo que sigue. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El día pasado yo les dije, ¿verdad? Estamos en el 4:6 de Mateo. El día pasado yo les dije, ¿verdad? Que el pináculo del templo, esa parte de ahí, por al lado de atrás, tenía 40 metros de profundidad, de 30 a 40 metros de profundidad para abajo. Tenía el pináculo del templo, porque el templo estaba arriba en la loma y allá estaba yo he soñado con un tabernáculo de esa manera, como el tabernáculo hermano Mónico que está arriba. Amén. ¿Ve usted? Y lo llevó, lo jaló y le dijo, le puso el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a su ángel le mandará cerca de ti y en su mano te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Amén. ¿Vio eso usted? Capítulo 6 y verso 7. ¿Vio? Si eres hijo de Dios. Entonces, el diablo había leído los salmos.
Amén. Él sabía que estaba escrito. El diablo sabía que estaba escrito. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te sostendrás para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Dónde está esa escritura? ¿En Salmos 91 en adelante? El diablo sabía. El diablo sabía que había un poder. Amén. Que había un poder que podía sostener a Jesucristo para que él no se... Porque si Jesucristo se tiraba de esa esquina, de ese pináculo, iba a morir. El profeta dice, si se hubiera muerto. El profeta dice que si Jesucristo se lanzaba ahí, dice que se hubiera muerto porque no hubiera habido un ángel que lo hubiera sostenido. Amén. ¿Ve usted? Aún siendo el Hijo de Dios. Entonces el diablo se estaba convirtiendo en un poderoso predicador. ¿Ve usted? En un poderoso predicador, jalando a Jesucristo para la desobediencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Jalando a Jesucristo para la desobediencia. Amén. ¿Ves? ¿Qué hizo Jesucristo? No se lanzó. No se lanzó porque si se lanzaba ahí, iba a morir. El profeta dijo, él tan solo era un hombre. Amén. Él tan solo era un hombre. Y él se hubiera muerto si él se hubiera lanzado ahí. Amén. ¿Ve usted? Ahora, ¿por qué Jesucristo no se lanzó, no se subió, ni se tiró? Él era el Hijo de Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios. Al no mostrarle Jesucristo a él, al no mostrarle la visión que él tenía que subirse, entonces él no obedeció a Satanás. Amén. Porque Jesucristo sabía, si me tiro ahí me voy a matar. Amén. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque él ayunó y sintió hambre. Amén. Eso quería decir que él era un hombre. Y que se subía ahí, se iba a matar, se iba a desnucar, iba a caer. Amén. Y el propósito de Dios no era para que él muriera de esa manera. Vaya usted lo que es el enemigo. El enemigo dijo, si él se tira ahí, se va a matar. El diablo sabía que Jesucristo se tiraba ahí y se iba a matar. Entonces, ¿cuál era el propósito de que se subiera y se tirara? A ver. ¿Sabe cuál era? Para que muriera de otra manera y no crucificado y no pudiese derramar su sangre. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Es lo que es el diablo. Que me perdonen los que me van a escuchar por estar diciendo tanto esta palabra, que no me gusta comentarla. Porque si él se tiraba, se iba a morir de otra manera. Iba a desobedecer. Y era la manera como él andaba buscando. Porque el diablo sabía que en el huerto del Edén, él le dijo, maldito serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré una amistad entre la simiente suya y la simiente tuya. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Satanás sabía que la muerte de Cristo no iba a ser era de una manera diferente como había dicho la profecía. Entonces él quería desviar esa muerte. Él quería desviar esa muerte, como hace con el hombre. Lo desvía a otras cosas, a otros quehaceres, para que el hombre no sirva a Dios, para que el hombre no alabe a Dios, para que el hombre no tome al Señor como su Redentor, como su Salvador y como su sanador. ¿Escuchó cuál era el propósito de Dios? Sí, pues sí, es un Dios.
Esta fue la primera parte de la tentación y de los primeros capítulos que indican el mensaje que Satanás había preparado para llevarle a Jesús. Él se preparó con las Escrituras. Amén. Y entonces, aquí en el verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, cuando el diablo se fue, aparecieron los ángeles que supuestamente Satanás le estaba ofreciendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el mensaje de la resurrección, el párrafo 2, dice, vea lo que dice: cuando Satanás vino a Jesús, nuestro Señor, dice el hermano Braja, y él le dijo si ese es el signo de interrogación. Lo estaba interrogando como un ministro. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Convierte estas piedras en pan. Aquí tú puedes hacerlo y tú eres el Hijo de Dios. Amén. ¿Ves? Lo que el hermano nos está diciendo es que el diablo sabía que Jesús lo podía hacer. Amén. Pero como Dios no le dijo a él que lo hiciera, entonces Jesús no lo hizo. ¿Sabe que yo iba a predicar el mensaje desde el mes pasado, el mensaje la semilla de mostaza? Iba a predicarlo. Y algo me dijo: no lo hagas, porque ese no es el propósito. Y no lo hice. Entonces prediqué el mensaje que prediqué la semana pasada. Esta vez volví a empezar y dijo: no, sigue con la dirección. Y ahora estoy predicando este mensaje. ¿Vio? Así tiene que ser el creyente, porque nuestras vidas, dice la Biblia, que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Y que si estamos en Él, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él vivificará vuestras vidas mortales. Amén. Entonces, si Jesucristo está en nosotros y nosotros en Él, nosotros deberíamos de esperar la voluntad de Dios en todo y no hacer cambios radicales en la vida. Amén. No hacer, mire, un hombre me estaba diciendo una vez, me pedía consejos matrimoniales porque su matrimonio estaba destruido y su matrimonio se destruyó totalmente. Y me decía: mira, Daniel, yo sé que yo cometí un error, pero yo voy a luchar para que eso, como quien dice, yo cometí el error, pero yo quiero mantener mi matrimonio. Y yo dije en mí: si él cometió un error y se casó no conforme a la voluntad, o hizo algo extraño en este movimiento, su matrimonio no le va a restaurar. Y no le restauró. Se le terminó. ¿Por qué? Porque lo hizo bajo su propia influencia y no bajo la influencia del Creador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, y ahora él dijo, está escrito. Él nunca utilizó su poder. ¿Ve usted? Él nunca utilizó su poder. Él dijo, está escrito. Estaba escrito 2 veces en la Biblia. En los Salmos está escrito y en Mateo está escrito. Hablando de la parte de no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Porque lo que el hombre no ha entendido es que la palabra de Dios, Jesucristo lo dijo: mi palabra es verdad y es vida. Mi palabra es espíritu y es vida. ¿Ves? Lo que el hombre no ha entendido y lo que el hombre no ha creído y le cuesta creer. Y si el hombre no cree esta palabra, si el hombre no aprende a creer que Jesucristo es vida, que Jesucristo es vida, es espíritu y es vida, la vida del hombre no va a llegar muy largo, muy lejos. Porque si ustedes ven lo que está sucediendo en todas las naciones en el mundo, todo lo que está, le voy a decir algo. Jesucristo dijo: como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot. Y usted ve que el tiempo está extorsionado.
Si usted está viendo los nortes de este año, están siendo diferentes a los de los años atrás. Hace 30 años yo vivo en esta región y hasta hoy, este año, veía el cambio del norte. Eso quiere decir que algo está sucediendo y el hombre no lo está viendo. Amén. Entonces aquí hay algo extraño que está sucediendo. Amén. Entonces, aquí, cuando él lo lleva al pináculo del templo y le dice que se lance, el profeta dice, él sabía, dice, si él hubiera hecho eso, sin que Dios le dijera que lo hiciera, él se hubiera matado. ¿No es cierto? Dice él. Claro que sí. Él era solo un hombre. Así que él tenía que hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Amén. ¿Ve usted? Ahora, si usted se pone a pensar ahorita, si yo le hubiera hecho la pregunta a usted antes de haberle dicho esto, ¿qué dice usted? ¿Jesús se hubiera matado si se tira del templo? Usted me hubiera dicho que no se hubiera matado porque él era Jesucristo y que él no se podía matar. Pero el profeta dice que sí. Que sí. Y si él se hubiese tirado ahí, él se hubiera matado. Amén. Y entonces la muerte de Jesús iba a ser diferente a como estaba establecido. La profecía decía que era en un madero. Jesús tenía que ser crucificado, tenía que derramar su sangre, tenía que padecer. Amén. Y si él se lanzaba ahí, iba a ser una muerte espontánea, iba a ser una muerte así, ¿me entiende? ¡Pum! Ya, sin sufrimiento y sin derramamiento de sangre. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que el enemigo hace con el creyente. Cuando el enemigo se da cuenta que usted es hijo de Dios, él llega y le dice, toma un poquito de esto, toma un poquito de allá. No te preocupes, el Señor es misericordioso, Él te va a perdonar. Tú has escuchado decir que el hombre en voz de muerte clama por perdón y Dios lo perdonará. Eso es lo que el ser humano dice. Cuando yo ya esté para morirme y el doctor me diga que ya no tengo más nada que hacer, que ya estoy para irme, entonces es cuando te debes de pedir perdón. Cuando yo estaba en la cama, en la camilla, el psicólogo llegó y me dice, bueno, Julito, allá es mejor que aquí. Allá no vas a sufrir. Vas directo a donde está tu Creador, vas directo donde está Dios. Él te va a tomar en tus brazos, Él te va a acoger. Allá no va a haber preocupación. Sus hijos van a quedar bien, su esposa va a quedar bien. Sí, claro, cuando llegue otro. Cuando llegue otro a tomarla, entonces va a estar mejor. Entonces, ¿qué? Usted tiene que prepararse, decirle a Él, pedirle perdón, pedirle que... ¿Se fija? Ni cuidado les puse. No le puse cuidado. Yo sabía el propósito de Dios. Amén. Ahora si Dios le dijera a él que subiera allá y saltara del templo por medio de cómo obraba Jesús con el Padre, por medio de qué dice, visiones, eso es lo que él dijo. Amén. Ahora, vea usted. Entonces Jesús aplicó la palabra. Amén. Nada. Yo no puedo hacer nada. Amén. Si el Padre no me muestra lo que debo hacer.
Así que el Padre no se lo había mostrado a él. Y él sabía que no podía saltar de ahí. No es así, dice él, correcto. Y por eso él no lo hizo. Amén. ¿Ve usted? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros hoy en este día? Haga un análisis. Haga un análisis. Y termina este primer punto de la tentación. No logró que se tirara. No logró que comiera. No logró que le creyera. No logró que lo adorara. No logró que le obedeciera. En esta primera fase de la tentación, Satanás no pudo hacer nada. Jesús siempre fue victorioso. ¿Y por qué fue victorioso? Porque siempre esperó lo que él tenía que esperar del Señor. Amén. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre hoy en día? El hombre nunca espera la voluntad de Dios. Actúa bajo su propio poder. Actúa bajo su propio propósito. El profeta dice, él no actuó conforme a su propio poder. Él dijo, escrito está. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo bofeteó con la misma palabra que él traía. Con la misma arma que Satanás traía, con esa misma arma se la quitó y con esa misma le dio. Amén. El diablo venía con los salmos. Escrito está, no solo pan vivir el hombre. Le dijo el Señor a Satanás, tírate del templo porque está escrito que Dios te va a sostener. Porque tú, si eres hijo de Dios, si eres. Cuando yo estudio esto, solo me acuerdo de una vez, estaba sentado con mi hermano, el que me sigue, y estaba su hija mayor pequeñita, como de unos 8 meses, así como aquella niñita que está ahí. Estábamos sentados y la tenían en la mesa, una mesa alta. Cuando en eso la niñita hace un movimiento, entonces ese hombre se tiró, pero no supe de dónde sacó reflejo, de felino. Y cuando la niña iba a poner su cabecita en el piso, él la tomó del piecito y lo levantó. Porque era su hija. Si hubiera sido el hijo de otro, quizás no iba a tener tanto reflejo para hacer eso. Pero que fue un momento, pero que usted no se imagina cómo fue eso, de rápido. O sea, que el hombre no tiene esa rapidez para hacer eso. Y él lo logró. Satanás sabía que Dios, si eres hijo de Dios, échate. Ahora, si Jesucristo se hubiera tirado creyendo que su Padre lo iba a levantar, posiblemente Dios lo hubiera sostenido, lo hubiera levantado, pero no era el propósito de Dios. Él no podía jugársela. Él no podía jugársela y decir, me voy a tirar y que mi Padre porque este hombre, voy a demostrarle a Satanás que sí soy hijo de Dios. Voy a demostrarle a Satanás que sí es cierto que la Escritura dice. Jesús no se llenó de emoción. Si Jesucristo hubiera sido un predicador emocionalista, que siempre he dicho esto emocionalistas, que yo no les creo, ni les creeré nunca, se hubiera tirado. Jesús sabía, muero diferente a como está escrito. Voy a desobedecer, pero yo no puedo desobedecerle a mi Padre. No puedo desobedecerle a mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque Él es mi Padre y Él no me lo ha mostrado. Cuando el Señor le muestre a usted la visión exacta del tiempo y del futuro, y lo que usted debe hacer, entonces haga, lo de menos no. Porque lo que va a traer son maldiciones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al segundo punto. Vamos al libro de Lucas capítulo 4 y verso 7. Vamos ahí para que usted vea el segundo propósito de la tentación.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que el creyente tiene que tener esa malicia espiritual, no esa malicia carnal, sino esa malicia espiritual. Tiene que tener sabiduría espiritual, no sabiduría carnal. Amén. Vea lo que dice aquí. Lucas 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí vamos a ir. Cuatro, 5. Dice la escritura. 4:1. Dice la palabra del Señor. 4:5. Dice así. ¿Lo tienen? Y le llevó el diablo a un alto monte. Amén. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Gloria al nombre del Señor. A mí me gusta esto porque el creyente aprende a descubrir. Empieza, como decimos, a avivarse. Porque como yo estaba orando el viernes, yo estaba hablando con Dios, yo le estaba diciendo, ese problema no es solo en esta iglesia. Que solo aquí hay pecado, que solo aquí hay errores, que solo aquí hay problemas, que solo aquí... No. En todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias hay problemas de diferentes tipos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de los problemas de las iglesias, ni el otro pastor se da cuenta del problema aquí porque somos iglesias locales donde nosotros debemos solucionar los problemas aquí. La salvación es individual. El pecado individual usted tiene que solucionarlo de alguna manera. El problema individual, espiritual suyo y del creyente en general, tiene que solucionarlo de alguna manera individualmente. Si él quiere llamar al pastor y decirle, mire pastor, es que fíjese que yo... Llámelo y dígale. Él va a orar por usted y le va a decir, va a poner el lomo y decirle, Señor, pues aquí está este hombre. Viene a decirme el error, aunque nosotros sabemos. Pero estamos esperando que la iglesia, que el creyente venga. Moisés dijo, castígame a mí. No lo castigas a ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que aceptar. Ahora, aquí había otro propósito. ¿Cuál propósito? Satanás sabía y sabe que para la iglesia, que para la novia, está establecido un milenio, una tierra milenial, una tierra donde no entra el llanto, donde no entra el dolor, donde no entra el pecado, donde usted no tiene que trabajar para comer pan, donde su cuerpo será glorificado, donde no habrá manera, su mente no habrá manera de que usted pueda descreer la voluntad de Dios, porque Él dice, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Al que venciere, dijo Jesús, le daré que se siente en medio del paraíso de Dios y lo haré columna en el templo. Amén, como estandartes. Amén, de la presencia del Señor. Mostrando de quién seremos hijos y por qué estamos ahí. Y por qué vamos a estar ahí. Y por qué luchamos por esa gracia, esa bendición.
El diablo sabe todo eso, que habrán bodas del Cordero. El diablo sabe que para el creyente está prometido una tierra diferente a esta. El diablo sabe que todo el propósito de Dios que Él tiene, porque por eso fue que tentó a Adán. Amén, porque dice el profeta que el diablo conocía los tiempos y las sazones. Amén, que el diablo conocía el futuro del tiempo. Que él sabía, dice, lo que iba a suceder y como Dios había dicho, multiplicado y sojuzgar la tierra. No comas del fruto prohibido porque vas a morir. Amén. Haré al hombre ayuda idónea. Porque el hombre no puede estar solo. Satanás sabía todititas estas cosas. Y conforme a estas cosas, él llegó y le puso la tentación a la mujer. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Qué logró Satanás? Es su propósito: destruir el mundo y cambiar el rumbo a la humanidad. Amén. Entonces en ese momento a él le fueron entregados todititos los reinos de la tierra, con toda la basura y la suciedad que hay en el mundo. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo empezó desde el huerto del Edén y lo ha llevado hasta este tiempo. Y él, sabiendo que le queda poco tiempo, él está haciendo hasta lo imposible. Porque él sabía, Jesús ya va a empezar su ministerio. Ya va a instruir los cristianos. Ya va a instruir los apóstoles. Ya va a instruir a Pedro. Ya yo no voy a ser el predicador famoso como fui en el huerto. Ahora habrá otro llamado Pedro, que va a ser mejor que yo, que va a ser ungido por el Espíritu Santo, que va a manifestar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que va a mostrar las señales del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Él sabía todas estas cosas, porque él ya lo había hecho. Él ya había cambiado el destino del mundo y el destino del hombre. La creación del hombre la había cambiado total, cuando esa mujer y ese hombre le entregaron los reinos del mundo a Satanás y se los pusieron en las manos y le dice: ministrelo, usted es el rey. Gloria al nombre del Señor. Entró la enfermedad, entró el dolor, entró el crimen, el odio, la envidia. Entró todo lo que usted ve en el mundo. Hoy el mundo está de esa manera. ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué? Porque Satanás es el ministro y el administrador de toditito este mundo. Por eso le dijo a Jesús: todo esto te voy a dar si postrado me adoraré. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendió eso? ¿Por qué? Porque Satanás estaba conociendo. Dice que la palabra astucia significa conocer los tiempos, conocer el futuro del tiempo. Amén. Él sabía que entre la serpiente y Eva podía sacar simiente. Por eso hizo lo que hizo y los obligó a hacer eso. No, tome el árbol, come. Ahora, dice el profeta, Adán la descuidó. Adán descuidó a su esposa. Y cuando ella estaba sola por ahí, seguro afligida, con necesidad de algo, de alguna cosa, no sé, el diablo llegó y obró conforme a la necesidad. Y Eva cayó. Amén. Cuando usted sienta una necesidad, o si usted tiene una necesidad, tenga mucho cuidado, porque el tentador está detrás de esa su necesidad, y él va a llegar sobre esa necesidad y le va a dar la medicina. Pero recuerde que él es un predicador falso. Recuerde que él es un sanador falso. Recuerde que Satanás destruyó el tiempo. Amén. Recuerden que Satanás fue el que provocó el diluvio, el que provocó el incendio en Sodoma y Gomorra, el que provocó la muerte de Abel, el que provocó la muerte de Jesucristo y el que está provocando la muerte de muchos creyentes hoy en día. Ahora, cuando él le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Amén. Porque todo esto es mío, dice él. Estamos en el libro de Lucas 4, ¿qué?
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados. Amén. ¿Escuchó? ¿Por qué es que el hombre tiene que deshacerse del mundo? Totalmente. La gloria de ellos. ¿Usted va a Estados Unidos? Amén. Estados Unidos, maravilloso. Un reino, Hollywood. Amén. Kentucky Derby. ¿Sabe qué es eso? Carreras de caballos. Grandes multitudes de dinero se mueven sobre eso. Brasil esplendoroso. Usted va a Brasil, está lejos de este mundo. Es una gloria. Argentina es sensacional. Usted va a Argentina, es una gloria. Costa Rica es una gloria. Amén. Sí, Señor. Todo esto te voy a dar. Amén. Si postrado me adoraré. Al entregarles, al aceptar Jesús esta tierra y esta gloria de este mundo, ¿sabe qué sucedería? ¿Usted ya analizó eso? ¿Sabe qué es lo que iba a suceder? ¿Usted sabe eso ya? Se perdería el milenio. No habría milenio. Usted se podía haber quedado naufragando en este mundo atroz. Amén. Y recuerde que esa es la salvación, el milenio. ¿Cuántos sabían eso? Esa es la salvación, el milenio. Mientras el hombre esté en el milenio, recuerde que en esos 1000 años habrá muchos eventos en la tierra. La gran tribulación, el cambio mundial, todo lo que habrá en este mundo. Amén. Será un reino tremendo y despedazable. No sé si le dije bien la palabra. Respondió Jesús, el verso 8, y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás sabe que Jesucristo tenía preparado una tierra milenial, un reino milenial, dice la palabra. ¿Para quiénes? Para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás con estas tentaciones? Y sacarlos de este rumbo, quitarle ese honor, quitarle ¿cómo le dijera? Quitarle ese privilegio de que usted esté sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, quitarle esa tierra milenial, porque ahí él sabe que él no podrá enfermar a nadie, ni podrá tentar a nadie, ni podrá hacer nada porque dice que el diablo va a ser atado por 1000 años. ¿Y saben para qué va a ser atado? Para que no entre al milenio, para que no vaya ahí. Y después de eso será soltado, dice. Y regresará otra vez a las naciones. ¿Cuántos han estudiado la palabra? Amén. Entonces, ese es el propósito de la tentación de Jesús. Todo lo que hemos venido hablando y estudiando. Él sabía eso. Párrafo 3 del mensaje de la resurrección. El profeta dice, amén. Dice, piensen en eso. En otras palabras, él simplemente abrió la puerta y vio
todos los reinos del mundo. Dice el profeta, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, todos ellos, dice él. Y dijo Satanás, estos son míos. Es que cuando usted ve el mensaje, el profeta estudia el hombre estudia el mensaje renglón por renglón, pero no escudriña. No escudriña. Gloria al nombre del Señor. Dice el profeta, qué bonito. En un instante, él dice, abrió la puerta y Jesús pudo ver todos los reinos del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, ¿qué le iba a interesar a Jesús hacer pan? ¿Para qué? Si él ya había visto una visión anticipada de que una multitud tendría hambre y que solo habrían 3 panes, que solo habrían 2 peces, 1 pez, o 3 peces, o 5 peces. Dios le estaba mostrando el camino. Habrá una generación con hambre y yo voy a estar contigo. Tú sos mi hijo y solo habrá una canasta llena de panes, una canasta llena de peces. Tú los convertirás, tú los multiplicarás. Cuando Jesús le dijo al hombre, multiplicaos y llena la tierra, lo había hecho por la vía de la multiplicación, no por la vía de la otra, del nacimiento natural. Así como Jesús multiplicó los panes sobre una vía sobrenatural, así el hombre se multiplicaría sobre una vía natural, sin pecado y sin enfermedad, sin hambre y sin dolencias. Pero Satanás no quería eso, él quería hacer las cosas a su propio propósito. Amén. Y eso está haciendo Satanás en las iglesias. Y cuando yo hablaba el viernes de ese espíritu, que hay que echarlo de aquí. Estoy hablando de todas esas cosas. Y el viernes yo no tenía este mensaje en mi corazón todavía. Pero yo lo he sentido y lo estoy sintiendo. Y mire usted una cosa. Ayer a eso de las 3 de la tarde, entonces empezó Dios a mostrarme y a decirme, habla estas cosas, habla esto, porque esta es la necesidad del pueblo. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo inevitable entre millares de millares. El hombre está cayendo en las redes de Satanás. Dice, ahora, ¿qué le va a interesar a Jesús los reinos de la tierra? A ver, ¿para qué? Si Jesús sabía que son de él. O sea, ¿para qué? Mire en la intención de Satanás. Dárselos. Si son de Dios. Dice la Biblia, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. No, sí. Y el firmamento, la obra de sus manos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué le iba a interesar a Dios que Satanás le mostrara la gloria de estos reinos? La gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados. Claro, sí. Lógico que le estaba diciendo la verdad. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Claro que sí. Claro, él le dijo esto. Sí, pero es que a mí me lo dieron. Porque Dios se los entregó al hombre. Dios se los entregó a Adán. Adán era el rey. Los reinos venían bajo esa condición. Pero dice Pablo, en Adán fuimos castigados. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aplicar la misma dosis que Dios le aplicó a Satanás. Romanos 8:14 dice, amén, porque todos
los que son hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? Ahí está el detalle. Esto es lo que el diablo sabe. Esto es lo que el enemigo sabe. Esto es lo que él entiende de nosotros. Y por eso él está haciendo lo que él está haciendo. Primera de Corintios 15, 24, donde iba a leer ahora. Amén. Ahora sí lo voy a leer. 15, 24 dice así la palabra del Señor. Vamos rápido para poder avanzar. Pues yo les he dicho que traigan libretitas para que apunten. Luego el fin, cuando entregues el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Qué bonito es eso. Amén. Ahí sabemos nosotros que toda esta potestad que ahora Él dice que tiene, está ahí de metiche. Porque esto no es de Él. Un ministro manufacturado, un gobierno manufacturado. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Cuando tú estudias la revelación de los 7 sellos, encuentras todititas estas cosas, donde el hombre hizo esto, donde le entregaron la palabra a Satanás, donde él vino a ser la edad del Dios de esta edad perfecta, perversa, donde él vino a hacer lo que es ahora. Amén. Porque dice la Biblia que cuando ese caballo blanco salió en su trote, le fue dada una corona. Amén. Él no nació con esta corona. A él lo coronaron espiritualmente, religiosamente, físicamente, como sea. Él vino y se sentó en algo que ya había sido hecho por otro. Yo siempre he dicho, es fácil llegar y predicar en una iglesia que ya está hecha. Es fácil decir, este hermano no es llamado, voy a tomar, no, eso es fácil. Llegar y decir, bueno, ¿me entiende? Pero una cosa es levantar una iglesia de cero y poderla mantener así sean 5, porque es difícil. Tenga mucha paciencia, hay que tener mucho coraje, mucho amor a Dios y a todo para poderse mantener, porque dan ganas de correrse. Mire, ahora que estábamos en el convivio del hermano Eri, yo me senté en la banca y me concentré, me olvidé de este púlpito, me olvidé de esta iglesia, me olvidé de todo, de quién soy y quién es mi familia, al grado que el hermano Eri me estaba llamando y que querían hablar conmigo. Yo me quedé nulo porque no sabía a quién le estaba hablando. Y yo me sentí un laico de la banca. Yo empecé a consagrarme y a sentirme, a lograr ese momento, porque yo no tuve el privilegio de sentarme en una banca y ser ministrado por un predicador, por un ministro. Yo vine del mundo y salté aquí como gran cosa, indignamente. Pero se tuvo que hacer. Porque no había otra cosa, no había otra manera de hacerlo. Tenía que ser de esa manera. Y yo siempre le digo, Señor, perdóname por eso. No es igual como que un ministro crezca en la iglesia y escucha a un predicador predicar por años, por 30, por 15, por 20 años, escucharlo predicar y después que ese predicador sea ungido por un ministro, que sea ungido como diácono, después sea ungido como el otro y después que sea ungido como el pastor y que después sea escrito ahí, pastor asociado, y lo oran y lo inscriben ahí y lo apuntan en la sociedad, pastor asociado. Es totalmente diferente. Eso es fácil, que otro venga. Es fácil que otro venga
y le diga, mira, vos sos el copastor de aquí, vos sos el diácono de aquí, vos vas a ser el pastor después de mí. Eso es fácil. Pero una cosa es salir del mundo, pararse con todas las pasiones del mundo y del pecado y de la carne, tener que maltratar la vida, todo bajo enfermedad o dolencia, lo que sea, y estar parado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Amén. Y esto es lo que Él ha hecho. Eso es lo que Él ha hecho. Amén. Dios hizo los cielos y la tierra en 6,000 años. Amén. ¿Cuánto Dios trabajó 6,000 años haciendo el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto? Y el séptimo día descansó de su obra que había hecho. Él dijo al hombre, aquí está el huerto, aquí está esto, párate ahí, ministralo, quédate parado, no peques, no comas de ese árbol porque vas a morir. Ay, fue y pum, y fue lo primero que hizo. Eso es lo que pasa hoy. ¿Y por qué lo hizo el hombre? Porque este tentador llegó. Aún él, habiendo venido bajo esa misma creación, amén, religiosamente vino, aún él habiendo sido llamado por la misma influencia de Dios, llamado ángel de luz y todas estas cosas, estando con él allá arriba, participando de todo, empezó a quererle quitar el trono a Dios desde allá, a pelearse con los ministros de Dios, con los ángeles, hasta que Dios vino y lo lanzó, y vino aquí y siguió la obra y siguió haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, y para eso ha sido llamado usted. Pongámonos de pie. Para eso ha sido llamado usted como ángel terrenal, para poder continuar esta obra con Dios. Amén. Ahora, ¿qué le interesaba a Jesucristo? Que Satanás le ofreciera los reinos, si son de él. ¿Qué le interesaba a Jesucristo? Amén. Que lo pusieran a hacer pan. Claro que Jesucristo sabía hacer pan. Él sabía hacer pan. Si no, no hubiera hecho 5,000 panes. Amén. ¿Cómo sabía Satanás eso? Ahora a Jesucristo no le interesa que Satanás esté en la tierra haciendo lo que quiera. Ni con usted ni con nadie. Él murió en la cruz para que nosotros tengamos esa visión exacta. Amén. Dios puso al hombre con libre albedrío, lo toma o lo deja. Dios no se está preocupando por nada de estas cosas. Los preocupados somos nosotros como predicadores, como ministros. Cada vez que nos damos cuenta de algo, escalofríos corren por nuestros cuerpos y dicen, yo soy el que voy a pagar esto un día. Pero Jesús sabía que Él sería heredero de ellos y de todas maneras en el milenio, dice Él, que son solo unos cuantos años de espera. Ven pues, Él sabía que eso iba a ser de Él, de todas maneras. Así que Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Amén. ¿Vieron? ¿Cuántos lo entendieron? Y si no lo entienden, vaya al canal, va a quedar grabado. Y síganlo escuchando. Ahora, para terminar esta primera parte y entrar a la segunda parte, el domingo vamos a leer Apocalipsis 11:15. Vea usted aquí lo que dice la palabra. ¿Por qué el profeta está diciendo que a Dios no le preocupó nada de eso? Porque a Él le van a ser dados de regreso. De alguna u otra manera, sea como sea, Dios va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Como estrado de sus pies. O sea, Él es el rey. Apocalipsis 11:15 dice la palabra del Señor. 11:15 dice así:
Dice, ¿lo tienen? El séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí vamos a esta escritura la que vamos a leer el domingo. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Escuchó eso? Ahí el profeta dice: de todas maneras en el milenio, que son solo unos cuantos años de espera, ven pues, él sabía que eso iba a ser de él. De todas maneras, así que él dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Escrito está, solo a él el Señor adorará y solo a él servirá. Amén, de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. ¿Escuchó eso? Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. ¿Escuchó? Y este terremoto, ¿se acuerdan lo que estaba hablando unos días? Yo estaba diciendo unos días, no sé si recuerdo o fue que soñé, no sé si es cierto que lo dije. Lo voy a decir porque a veces digo cosas que tal vez fue que pensé. Yo dije, les dije, pero es que estaba pensando en otro lado, yo creí que estaba aquí. Yo les dije, hay cosas que yo he dicho, y yo les dije tal cosa, pero es que estoy en otro lado. No sé si lo dije aquí. Yo dije que ya el Señor va a cambiar el castigo en las naciones. Ya no va a ser por medio de virus ni de cosas, sino que va a ser un terremoto grande el que va a sacudir el cielo y la tierra. Amén. ¿Ves? Entonces, así que Satanás se cansó de eso, pues él simplemente se mantuvo dándole duro con la palabra. Eso lo concluyó. Pero miren, ¿alguna vez pensaron ustedes que estas naciones son de Satanás? Que respecto a eso, doctor, le dice él, hablando de los religiosos. Amén. Entonces, el propósito de Satanás era cambiar el rumbo al milenio como cambió el rumbo del Edén. Amén. Cambiar el rumbo de la muerte de Cristo, no como había venido. Y cambiarle el rumbo a usted de fe y de entrega a usted, cambiársela también por medio de esta predicación de él. Amén. Ahora vea usted una cosa. ¿Por qué el diablo se cansó? No predicó mucho Satanás, solo un mensaje pudo predicar y se fue. ¿Sabe por qué? Ahora, ¿cuánto llevo yo predicando aquí? 17 años. ¿Cuánto lleva el hermano Mónico? 60 años. ¿Cuánto tiene el hermano Eri? 20 años. ¿Cuánto predicó el hermano Leoro? Casi 30 años. ¿Cuánto lleva Moisés? Como 10 años. ¿Y por qué no nos hemos cansado? ¿Por qué no hemos dejado de hacerlo? ¿Sabe por qué? Y esto es lo que usted tiene que ponerle cuidado y entender y ponerle la mano aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos permitiendo y no queremos que Satanás le quite el reino al Señor. Y nosotros peleamos por eso. Y el Señor nos está ayudando. Nos está dando las armas, que es la palabra, las arras de su espíritu. El Señor nos ha ungido con un espíritu. Todo ministro del Evangelio es un soldado que ha venido para pelear contra este espíritu. Ahora, ¿por qué él se fue?
¿Sabe por qué él se fue? Porque él está seguro que esto es de Dios, que no es de él. Y él lo que quiere es quitárselo. Y como él sabe que no es de él, y entonces, bueno, y ahí, él tiene la razón, pues, él perseveró, él me dijo lo que tenía que hacer, entonces se fue. Y nunca más hubo tentación para él de esa manera. Nosotros sabemos, yo como ministro del Evangelio, todo ministro del Evangelio es inventar nombre. Todos aquellos que predican y dejan su blanda en un púlpito saben que ustedes son de Dios. Nosotros sabemos que ustedes son de Dios. Nosotros sabemos que ustedes son parte de Dios y que Satanás se los quiere llevar. Y eso es lo que nosotros no permitimos. Y por eso estamos aquí, criticados, juzgados y de todo tipo de cosas. No por ustedes, sino por los alrededores del mundo y de todo. Yo estoy seguro que esta es la verdad. Ahora yo estoy peleando por toda esta tierra. Yo estoy peleando por Rusia, por Estados Unidos, por todo estoy peleando. Y todo ministro pelea por esto porque sabe que este es el reino de Dios. Y para eso nos envió Dios aquí, para pelear. Nos ha dado arras de su espíritu, nos ha dado revelación y un don para poder hacer esta guerra contra este enemigo. Porque si yo no predico este mensaje, usted no aprende esto y el enemigo lo va a enredar mañana y pasado mañana. Pero ahora no creo que lo vaya a enredar ya, porque usted ya está avisado. ¿Cuántos dicen amén? Y en guerra avisada no muere soldado. Damos gracias al Señor.